si abren sus Biblias, vamos a estar en Mateo. Vamos a ver la historia de Navidad, el nacimiento de Jesucristo. El título dado aquí es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y cada Navidad me encanta leer la historia de Navidad. Normalmente miramos a Lucas capítulo 2, pero en Mateo me gusta lo que está escrito aquí. ¿Ya están todos ahí? Mateo capítulo 1. Comenzando en el versículo 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarle secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Favor tomar asiento. Feliz Navidad. Una semana temprano, pero feliz Navidad. Siempre es un tiempo muy especial. Me encanta la Navidad. Como estaba orando, miras alrededor, ves las luces, ves todas las decoraciones, y en realidad es un buen tiempo de recordar y siempre apuntar a la gente a que Cristo es la razón por la Navidad. Amén. Y aquí vemos el nacimiento de Jesucristo en esta temporada de Navidad, pero en decir feliz Navidad y celebrar Navidad, y no sé si saben esto, pero parece que hoy en día lo tenemos que decir. Tenemos que recordar a las personas que sin Jesucristo no hay Navidad. Podemos decir, duh, ¿no? Porque en realidad es Navidad, ese es el propósito. Y muchos están celebrando esta temporada sin Jesús. ¿Qué están celebrando? Tradiciones, celebrando a su propia manera, con tantos regalos. Regalo tras regalo, y ni saben la razón por qué. Y creo que ya saben lo que voy a decir, porque lo he dicho muchos años. ¿Por qué es que compramos tantos regalos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que aún ni nos gustan? En realidad muchos pierden el enfoque y la vista de lo que es la Navidad. Se nos olvida. Y querer comprar regalos a todos. Pero ¿por qué nos metemos en deuda? No es necesario. El regalo más grande y más importante que podemos compartir es el regalo de amor de Cristo. Ponernos el enfoque en eso. El nacimiento de Jesucristo, quiero que entiendan, es una de las doctrinas esenciales y creencias básicas del cristianismo. Es el hecho en el cual el Dios Todopoderoso, fíjate, se vació de su poder divino para poder manifestarse como un hombre. El hombre Jesús. La encarnación. Dios se hizo hombre. Y se me hace increíble que muchos disque cristianos no creen en la encarnación.
Hubo una estadística que estaba viendo y estaban diciendo que 80% de los cristianos no creen que Jesús es Dios. Increíble. Pero es la encarnación. No podemos perder este enfoque. Jesús siempre ha existido. Él es creador. Pero vino y se hizo hombre, la forma de un hombre, en la historia de la Navidad. La encarnación. Dios había anunciado que Él iba a enviar un Salvador al mundo para librarnos de nuestros pecados. Y eso desde Génesis había anunciado esto. Y su llegada no solamente fue anunciada, pero fue detallada en muchas profecías. Aquí voy a traer a luz algunas de ellas en este día, pero fíjate, para nosotros debería ser en nuestra gratitud que nosotros celebramos la Navidad cada año, y la gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por nosotros. Nos da la oportunidad de amar como Él lo ha demostrado. Su amor para con nosotros. Un amor tan grande, un amor incomparable, un amor que no es como otro amor, es amor agape. Un sacrificio por nosotros. Y ese nosotros, cuando damos, en el dar, es cuando somos más como Él. Cuando damos de nosotros mismos. Los hermanos y hermanas regresaron de Tecate bien bendecidos. Fueron a compartir el amor de Cristo con unas personas que verdaderamente necesitan al Señor. Perdidos en religión. Uno cree que va a ir para hacer una bendición y uno al revés, es bendecido. Somos bendecidos cuando damos de nosotros. Y es lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que Dios hizo por nosotros. Y fíjate, es cuando nosotros damos regalos unos a los otros que en realidad tenemos que entender esto. Estamos adorando a Dios en el dar. Cuando la persona le pone ese pensamiento, pensando en ti, comprar este regalo para ti. Yo sé que estas cosas te gustan. Pero el mundo, a ver, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo, el ego, ¿no? Pero uno en dar. El cristiano estamos adorando a Dios cuando damos. Y el regalo de amor es el mejor regalo que uno puede dar, tanto recibir. Y este regalo de amor, que es el verdadero significado de la Navidad. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Lo dio. Murió en la cruz, pero lo dio y nació en esta temporada. La razón que celebramos al Cristo de la Navidad. Podemos dar y recibir regalos, pero no hay un mejor regalo en el cual uno pueda recibir, que es el regalo de Dios. Cristo Jesús. 3 puntos esta mañana. El nacimiento de Jesucristo, versículo 18 al 20. El segundo punto es: llamará a su nombre Jesús, versículo 21. Tercer punto: llamará a su nombre Emmanuel, versículo 22 al 25. El nacimiento de Jesucristo, comenzando aquí en el versículo 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Primeramente vamos a comenzar con su nombre para entender más del nacimiento de Jesucristo. Jesús es su nombre en griego y significa Salvador. Proviene del nombre hebreo Josué, que quiere decir Jehová es mi salvación o Jehová salva, para entender. Ahora, el nombre Josué era
un nombre muy común en hebreo, tanto como Jesús lo era en griego. Pero vemos que la palabra lo identifica a Jesús como el Cristo, Jesucristo. ¿Ven? Cristo quiere decir el ungido y es equivalente del griego Mesías. Entonces, cuando hablamos de Cristo, es Mesías. Mesías es su nombre. Entonces podemos entenderlo así, fíjate, que su nombre es Jehová Salvador, el Mesías. Cuando hablamos de Jesús, Jehová Salvador, el Mesías, dándonos el entender que es Dios en carne. Amén. Jesús es un nombre humano, su nombre como el Hijo de Dios, pero Cristo es su título oficial. Y vemos la descripción quién es Él en el nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. ¡Wow! Y uno verdaderamente puede captar y entender el nacimiento de Jesús más profundo en simplemente ver y entender su nombre. Amén. Fíjate, dice así el versículo 18, fue así, estando desposada María, su madre, con José. Ahora, para los judíos de esos días, en esos tiempos, estando desposada, el desposorio era una parte del matrimonio. Para los judíos, estando desposada María con José, dice mucho acerca de esa cultura en donde se encontraban en ese momento. Fíjate, había 3 etapas en un matrimonio judío. 3 etapas. La primera etapa es el compromiso. La segunda etapa es el desposorio. La tercera etapa es el matrimonio. Entonces existía 3 partes acerca de un matrimonio. El compromiso se podía hacer en cualquier momento de la vida de uno, aún hasta siendo niños. Sus padres se podían hacer el compromiso entre ellos por la parte de sus hijos. En aquellos días el matrimonio, podemos decir, era un arreglo entre los padres de uno. Tienes una niña, yo tengo un niño. Vamos a hacer el compromiso, se van a casar cuando lleguen a cierta edad. Ahí está el compromiso. Hoy día es muy diferente, ¿no? Hoy día, ve, habla con papá, con el padre de ella, pídele la mano a ella. Es la orden propia. Lo que debe de hacer es hacer ese compromiso. Los padres teniendo hijos y hijas hacían un compromiso, aún ellos desde niños. Y ellos hacían un arreglo por el cual uno se casaría con el otro. Y en hacer un arreglo, esto constituía un compromiso. Así que los niños ya estaban comprometidos. Vemos que el compromiso venía muy temprano en la vida de uno. Era un arreglo que los padres hacían. Y llegaba el momento que llegaban a la madurez, de donde se podían casar. Y la edad, usualmente, la edad de madurez para ellos era de 15 a 16 años de edad. Pero ellos tomaban un año de desposorio, un año. Y era durante ese año que vivían separados, no vivían juntos, no tenían relaciones físicas, pero se les llamaba esposo y esposa. Porque ya estaban en los arreglos durante ese tiempo y tomaban este año para prepararse y hacer todos los planes, todos los arreglos para el matrimonio durante ese año. Y es después de ese año de desposorio que se unían en matrimonio, se consumaba el matrimonio para entender. Y ahora ya estaban casados durante ese año de desposorio, ya estaban casados. Porque era legalmente, no se podían separar, no podían quebrantar ese desposorio, excepto mediante divorcio. Y fíjate, no se habían llegado al punto de tener relaciones, pero ya estaban casados.
El compromiso se había hecho y no se podían separar a ese punto. Necesitaban una orden judicial de divorcio debido a que ya estaban casados. Era como los judíos miraban el matrimonio. Y digo todo esto para que pudiéramos entender en el estado que se encontraba María con José, para poder comprender esto. Pero fíjate, cuando el matrimonio se consumaba en la noche de la boda, el padre, fíjate, de la novia iba a tomar las señales de que su hija era virgen y las iba a alzar, las iba a guardar. ¿Para qué? Para que en el futuro, por en caso de que cayera en cuestión de que era o no era virgen en la noche de su matrimonio, el varón quizás traía acusaciones falsas y buscarla divorciarla, porque no fue virgen cuando se casaron. Él tenía el comprobante que sí lo fue. Así que vemos la orden de un matrimonio que comenzaba con el compromiso, luego el desposorio y al fin el matrimonio. Y fue durante el tiempo de desposorio que José y María estaban comprometidos uno al otro sin tener relaciones físicas, que ella se encontraba embarazada en esta temporada. Recuerden que ellos ya estaban casados de acuerdo a lo que fue establecido. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y uno puede decir, qué gran problema. Qué gran problema. Bajo la ley de los judíos esto era adulterio. Ella podía haber sido puesta a muerte, la podían ver apedrado. Fíjate, la ley decía en Deuteronomio 22, 23 al 24. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apadréis, y morirán. La joven porque no dio voces a la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Increíble, increíble. Fíjate, no podemos perder vista de algo muy importante en este versículo. Vemos que ella se había concebido del Espíritu Santo. ¿Ven? Y esto es el cumplimiento de la gran promesa de Dios. Podemos decir, al fin se cumplió. Juan 1:14, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Fíjate, la palabra es Jesús. La palabra siempre ha existido. Pero ahora la palabra se hizo hombre. Este es el mensaje de la Navidad. Y también el cumplimiento de la profecía de Isaías. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel. Esta señal fue dada a la casa de David, a toda la casa de David. Y fíjate, la señal es el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros, y nació de una madre virgen, la cual es María. Así que vemos la palabra virgen usada en Isaías, tanto como en Mateo. ¿Y por qué le traigo atención a esto? Porque hay algunos que dicen que en el Nuevo Testamento es una referencia a una jovencita y no tanto una virgen. Pero, ¿por qué tanta importancia de nacer de una virgen? Y quiero que entiendan esto. Si Jesús es el hijo de José y María, si Jesús es el hijo de José y María,
Sus padres son humanos y no es el Hijo de Dios, pero es un hijo de hombre. Y si Jesús es solamente un hombre, no puede haber perdón de pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Ven? Y esa es la importancia de que naciera de una virgen, pero también tenemos que entender que fue concebido del Espíritu Santo. Juan 3:6 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjate, 1 Timoteo 3:16. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, manifestado en carne. No podemos perder vista de esto tan importante en la Navidad. Dios se hizo hombre. Así que Jesús era 100% hombre, tanto como 100% Dios. En nuestra mente, la mente de chícharo que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos comprender eso? Es imposible, pero es por fe, creer lo que la palabra enseña. Es en creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es en ser Dios, Dios en carne, que puede haber perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesús es perfecto. Porque Jesús es Dios. Solamente hay uno perfecto. El único perfecto es ¿quién? Dios. ¿Ven? El sacrificio perfecto que puede perdonarnos de nuestros pecados. Satanás siempre ha atacado la verdad del nacimiento de Jesús, de haber nacido de una virgen. Si puede convencer a las personas que esta es una fábula, entonces ellos están negando la persona y la obra de Jesús, tanto como la palabra de Dios, lo que está escrito. Así que Mateo, fíjate, nos presentó el linaje de Jesús y lo presenta como el rey perfecto, un hombre judío que también era el Hijo divino de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, el significado de su nombre es el que suma. El que suma. Y vemos que José, verdaderamente, y no hay razón, verdaderamente hay razón, ¿por qué? Que estaba en un estado de confusión. ¿Y quién no? ¿Quién no lo estuviera? ¿Mi esposa, que no la he conocido y está embarazada? Pero él amaba a Dios, tanto como amaba a María. Y les tengo que decir que José tuvo que tener verdaderamente una gran fe para creer lo que estaba pasando. ¿Te imaginas? Tu prometida que salga embarazada y vas a creer este cuento, esta historia. ¿Qué es esto? Gran fe para este varón. ¿Y te imaginas la gran presión que ha de haber estado viviendo en ese momento? Tanto después. Los judíos difamaban el nacimiento de Jesús. Ellos dándonos a entender que Jesús había nacido de fornicación.
Juan 8:41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Te imaginas darle estas palabras a Jesús? ¿Naciste de fornicación? ¿Tu madre estaba embarazada antes de? Y nosotros tenemos un padre que dice, no. Ellos verdaderamente no creían en Jesús y que Él había nacido de una virgen por el Espíritu Santo. Fíjate, José, aparte de su gran fe, verdaderamente tenía compasión y integridad. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José no podía verla pasar por esto públicamente. En decir que yo no soy responsable por este niño. Y luego posiblemente verla a ella ser puesta a muerte. Así que él pensaba llevarla a algún lado y dejarla en privado. Fue en el momento que estas ideas le cruzaban la mente. Fíjate lo que pasó el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Ángel es la palabra mensajero. Le vino un mensajero. Son seres espirituales que cumplen misiones entre Dios y los hombres. Se le vino ese ángel para reafirmar que este niño había sido concebido por el Espíritu Santo, no por un hombre humano, pero por Dios. Hebreos 1:14 dice así, acerca de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La Nueva Traducción Viviente lo dice, por lo tanto, los ángeles son sirvientes espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Entonces los ángeles son real, son para tener cuidado a aquellos que van a tener salvación. Siempre están alrededor de nosotros, pero aquí vemos que fue un ángel que le trajo este mensaje a José. Entonces vemos que esta historia, esta verdad es confirmada no solo por José, pero a toda la humanidad por un ángel. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos que también el ángel aquí confirma su linaje por el linaje de José, en llamarlo hijo de David. Pero más importante, confirma su nacimiento de una virgen por el Espíritu Santo y que Él es el Mesías. Este es el Cristo. Este es el Salvador. El Salvador que viene al mundo para darnos vida eterna. Amén. Llamará su nombre Jesús, fíjate el versículo 21. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es su nombre en griego, significa Salvador, proviene del nombre hebreo Josué, que quiere decir Jehová es mi salvación o Jehová salva. Por lo tanto, su nombre es Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Vemos que su nombre lleva el implícito de su misión. Él es el Salvador. Él es el único Salvador, el único camino para poder ser salvos en Cristo Jesús. Amén.
Ahora, también tenemos que notar que el ángel le dice a José, llamarás su nombre Jesús. El ángel se lo dijo a José. Y tenemos que entender el significado de esto. El significado de esto aquí es grande. Fíjate, el hecho de que José sería quien le pusiera el nombre al niño es significado. ¿Por qué? Porque cuando un padre le ponía el nombre a un niño, significaba que estaba reclamando a ese niño, es mío. Como un miembro de su familia. Y en el caso de José, en ser obediente, le está dando a Jesús los derechos legales del linaje de David. Y esto es importante, porque el Salvador iba a venir del linaje de David. Y aquí es un cumplimiento de una profecía, que él le diera el nombre de Jesús. Y cumpliendo la promesa dada a David por Dios. Cuando uno lee esta historia y lo pasa por alto y no entiende el significado aquí, wow, de lo que te estás perdiendo. Wow, imagínate, en el mero hecho, no es mi hijo, es hijo de Dios, pero lo voy a recibir y le voy a poner el nombre, lo voy a recibir a mi familia. Todos los derechos del linaje de David. Comprobando que ¿qué? Que Jesús es un rey. Porque viene de ese linaje. Fíjate, y esto no ha de haber sido fácil para José. Pero varones, entiendan esto. Hay veces tenemos que dejar nuestros sentimientos a un lado. Es que yo me siento así, es que yo me siento así. Es que no. José tuvo que hacer todo eso a un lado. Todos sus sentimientos en ese momento, hacerlos a un lado y ser obediente a Dios. Hay veces me siento cansado, hay veces no puedo, hay veces tenemos que dejar esos sentimientos a un lado y cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Y no es fácil todo el tiempo. Yo no creo que ha de haber sido fácil para José. Esta ha de haber sido una prueba tan grande para él. Pero puso toda su confianza en Dios, para que se pudiera cumplir la promesa y tener a Jesús como nuestro Salvador. Wow. Tercer punto, llamará su nombre Emmanuel, versículo 22 al 25, versículo 22 y 23 dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Fíjate, Mateo entiende y acepta que las palabras escritas por el profeta Isaías eran inspiradas por Dios. Eran para confirmar que esto iba a tomar lugar, que esto iba a pasar, que esto se debe de cumplir. Y se cumplió. Y es la razón que celebramos Navidad. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Si gustan leer más, leerlo más en profundo, lean a su tiempo, quizás hoy en día, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 8. Léanlo a su tiempo. Pero noten que esta señal no tenía nada que ver, cuando lean eso, con Acaz. Cuando lean esos capítulos, no tiene nada que ver, porque los judíos dicen tienen que ver esto con Acaz, y no es así.
Era una profecía de el Mesías, del prometido. En el capítulo 8 puedes ver y entender que Dios le dio su propia señal a Acaz y usó al hijo de Isaías para darle su señal. Pero para nosotros entendemos esta señal que es Cristo Jesús, el que iba a nacer. Emmanuel, Dios con nosotros. Y una vez más vemos que se cumple la profecía de Isaías, o podemos decir que esta señal de cual hablaba Isaías. José, fíjate, aceptó lo que el ángel decía. El ángel lo aceptó. ¿Te imaginas que venga alguien y te diga esto? A veces yo me rasco la cabeza. No entiendo por qué muchos no quieren creer o no pueden creer. ¿No pueden creer que Emmanuel es Dios con nosotros? Se les hace un concepto que no se puede comprender, pero es por fe. Creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Versículo 24 nos dice así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La obediencia de José fue inmediatamente. Al momento de despertar, en ese momento, y completamente al despertar de su siesta, recibió a su mujer. Al instante podemos decir, no dijo, no, espérate, deja pensarle, ¿no? Deja procesar esto que está pasando. Porque hay veces te voy a decir, eso es lo que impide nosotros en nuestra obediencia. Deja pensarle, no, pero es que y encontramos excusas. ¿Por qué no cumplir con el Señor? Espérate. No, deja ser, hasta voy a ser espiritual en este momento. Deja orar. No, déjame orar. Pero ya sabes que es la voluntad de Dios. Dios ya te llamó, ya te preparó, ya todo está bien ahí enfrente de ti. Y mucho, no, pero déjame orar. Ya en tu mente ya sabes que no lo quieres hacer. No, espérate, deja pensarlo. Déjame orar sobre esto. Pero fíjate aquí, él no dio excusas. Eres un ángel, deja orarle a Dios para ver lo que él dice. No. Y esto no fue pequeño, esto fue grande, grandísimo. Y yo digo, wow, qué gran ejemplo vemos en José, el que suma y que sí suma. Aquí, porque, ok, más de usted, menos de mí. Voy a confiar en ti. Voy a confiar en lo que me estás diciendo. Voy a confiar que esto es la verdad. Me voy a detener de ti. Hemos visto el amor de José, que José tenía por Dios y María, tanto como su integridad y su compasión, devoción, pero más importante aquí vemos su obediencia. Muchos dicen, oh, te amo, pero no son obedientes. Vemos que la recibió a su mujer, fue obediente, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ahora, voy a continuar en lo que está escrito aquí. Y quiero declarar en esta mañana, tanto como lo he dicho en tiempos pasados, nunca es mi intención ofender a nadie. Pero tengo que proclamar lo que la palabra de Dios enseña. Y lo digo esto porque vamos a entrar aquí en algo que quizás va a ser ofensivo para algunos. Pero no te vayas a ofender conmigo. Es contra la palabra de Dios y tienes que llegar al punto de creer lo que está escrito aquí. O vas a creer la religión o lo que el hombre dice. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjate, las escrituras nos demuestran, hemos visto que Jesús nació
de la Virgen María. Y estamos de acuerdo con eso, amén. Nació de la Virgen. Y sí fue una virgen. En no conocer a José, no conocer su esposo José sexualmente, hasta que nació el niño Jesús. Y es lo que la palabra dice aquí. Yo sé que algunos van a tomar ofensa, pero fíjate, mira lo que las escrituras nos dicen. Mira lo que dice el próximo versículo, versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjate, muchos de nosotros crecimos con la doctrina que se desarrolló en la Iglesia Católica, que María siguió siendo una virgen, una perpetua virgen. Vemos que esto no es lo que la Biblia enseña. La Iglesia Católica busca elevar a María a un nivel que solamente le pertenece a Dios. Solamente hay un Redentor y es Cristo Jesús, que la palabra enseña. Pero fíjate, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y ya vimos todo el énfasis que se le puso a un matrimonio. Todo el énfasis, ¿por qué? Porque era una pareja como cualquier otra pareja. Pero es obvio que tuvieron relaciones normales como cualquier otro matrimonio. Y luego tuvieron hijos juntos de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. En Mateo, cuando llegas a Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, preguntan esto de Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero? Su padre José era carpintero. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, ¿tiene hermanos de quién? De José y María. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La gran sabiduría que tenía Jesús, no entendían. Porque miraban que José y María eran sus padres. Tenía hermanos y hermanas. Entonces María no puede ser la virgen que están elevando, que sigue siendo la Virgen María. Fue virgen en el momento de la concepción de Jesús, pero después en su matrimonio tuvo hijos. En Marcos también vemos a la madre y hermanos de Jesús que son mencionados cuando ellos querían hablar con Jesús. Querían la atención, pero Jesús estaba envuelto en haciendo la obra de Dios. Marcos 3, 31 al 34 dicen: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y les recuerdo, ellos no creían en él. No creían en él como el Salvador. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí está mi familia, la familia en Dios. El incrédulo no es parte de esta familia, para que podamos entender. Claro que tenemos familia en carne y huesos, pero la sangre de esa familia no es mayor que la sangre que fue derramada por nosotros en nuestra familia de Dios. Amén. Entonces vemos que hay más ejemplos en la Biblia en declarar que María no es esa virgen elevada, perpetua. María no es una verdad bíblica. Esa es una doctrina falsa. Viene siendo una doctrina falsa que muchos han creído, pero no es lo que la Biblia enseña. Esa es invención de la religión. La religión, ya vimos que Dios se opone a la religión, porque Él quiere que la verdad se vaya a declarar. Claro que creemos en la Virgen María, de acuerdo a las Escrituras.
no que es corredentora, porque solamente hay un redentor, Cristo Jesús. Fíjate, y le puso por nombre Jesús. Jesús, Dios con nosotros. Este es el nacimiento de Jesús que podemos celebrar al Cristo de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad, ya vimos, es amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino, el único camino, Jesús, para que pasemos la eternidad con Él. Comienza en el reconocer que yo soy un pecador. Necesito un Salvador. Estoy separado de Dios. No soy parte de la familia de Dios. Pero Jesús vino a este mundo y nació con un propósito de dar su vida para todo pecador. Pagar por nuestros pecados en la cruz. Su sangre fue derramada. Pero tenemos que entregarles nuestra vida. Señor, soy un pecador, reconozco esto. Yo creo en ti, lo que has hecho en la cruz por mí. Yo sé que fuiste enterrado y has resucitado de acuerdo a las Escrituras. El propósito de su vida. Pero comenzó con la historia de Navidad. Él es el Salvador, el único Salvador que existe. Y es lo que podemos proclamar en esta Navidad. Cristo vino con un propósito. Él es el Mesías, el prometido. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, el mejor regalo que puedes recibir esta Navidad es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Segundo, Jesús, Salvador. Jehová es mi salvación. 3, Cristo, el ungido, el Mesías. 4, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí vemos los puntos que existen en la Navidad. Hay que ponernos de pie y vamos a orar.